En el ojo de la tormenta. Las 10 de la mañana, 19 minutos, y a esta hora nos atiende el analista y politólogo Alfredo Rangel. Doctor Rangel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, afortunadamente, muchas gracias. Doctor Rangel, quiero que nos explique por qué el presidente Juan Manuel Santos, después de defender esta reforma, ahora sale a decir que hay que objetarla independientemente si tenía los micos o no. ¿Es una medida desesperada del jefe de Estado ante la impopularidad que esto ha causado? Definitivamente, este es un arrepentimiento de última hora que trata de cabalgar sobre las olas de la opinión pública de manera muy oportunista. El gobierno es responsable de esa reforma desde el comienzo. Desde el comienzo estuvo muy mal pensada, mal diseñada, pésimamente concertada con las Cortes. Nunca dio cuenta de los verdaderos problemas de la justicia colombiana y siempre tuvo una actitud muy complaciente con las mismas Cortes y con los congresistas que trataron de aprovechar la situación para beneficio propio. Y luego, después de que se presentó finalmente la última versión para su aprobación en el Congreso de la República, el mismo ministro de Justicia llamó al Congreso a votar en favor de la reforma y posteriormente a través de los medios de comunicación ese ministro defendió el contenido de la reforma, en nombre obviamente del gobierno, porque el ministro no actúa motu propio, él estaba actuando a nombre del gobierno. Así que pues es absolutamente, digamos, inconcebible que después de que el gobierno fue el padre de la criatura, a última hora venga a negar esa paternidad. Y obviamente tan responsable como el gobierno pues son los congresistas, sobre todo los presidentes del Senado y de la Cámara, que impulsaron todo el contenido de la reforma y después salieron a decir que no habían leído la reforma o que la habían leído por encimita, como el caso de Simón Gaviria, que es absolutamente inconcebible cómo un congresista se atreve a aprobar una reforma leyéndola por encimita. Así que esas son responsabilidades políticas que se deben asumir ante el país, no solamente por parte del gobierno, sino también por los voceros y los responsables y los directivos del Congreso Nacional por haber aprobado ese bodrio de reforma que, insisto, no responde a los reales reclamos de reforma de la justicia que está exigiendo el pueblo colombiano y que más bien se aprovechó como una ocasión para beneficio propio tanto de congresistas como de magistrados de las altas cortes. Usted en su exposición manifiesta una responsabilidad política del gobierno, también una responsabilidad de los congresistas que aprobaron que usted denomina criatura. Pero ¿cuál es la responsabilidad real? O sea, el gobierno, ya el ministro de Justicia renunció porque considera que era responsable, dice que de pronto no tuvo toda la responsabilidad, pero que asume la responsabilidad política. Pero ¿qué pasa con los congresistas? ¿Siguen avantes? O sea, los grandes responsables, porque son las decisiones de los congresistas, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los partidos? ¿Qué pasa con el partido de la U? Con las directrices que se imparten por parte de los líderes del partido de la U y del resto de partidos. ¿Cómo debe ser la responsabilidad y qué deben esperar los ciudadanos frente a tamaño problema como el que usted expone? Pues lo mínimo que tienen que hacer los directivos de los partidos que conforman la unidad nacional es reconocer el error y renunciar a sus cargos de directivos de los partidos. Eso es lo mínimo, digamos lo cortés, lo decente para asumir esa responsabilidad política de cara a la opinión pública. Los partidos y sus directivos tienen también, como usted lo afirma, una responsabilidad en esto, porque esos partidos votaron como bancadas. Es decir, fueron decisiones de los partidos políticos votar en favor de esa reforma y ese voto como bancada pues les da una responsabilidad a los directivos. No fue cualquier cosa lo que aprobaron y eso lo aprobaron a conciencia y ese trámite de la reforma duró mucho tiempo y durante ese largo tiempo se gestó ese bodrio de reforma que finalmente fue aprobado. Es verdad que a última hora le añadieron algunos micos, pero el problema no son los micos, el problema es la reforma entera y es por la reforma entera por lo que deben responder los miembros del gobierno que estuvieron impulsándola, los directivos del Congreso
y los directivos de los partidos políticos que llamaron a apoyar esa reforma con un voto de bancada que obligaba a los parlamentarios para apoyarla en el Congreso, como en efecto sucedió. La reforma a la justicia es un acto legislativo y como tal no requiere la función presidencial. ¿Qué puede hacer entonces el gobierno frente a esto? El gobierno e igualmente los ciudadanos lo que pueden es demandar a la Corte Constitucional esa reforma por los vicios de inconstitucionalidad, de procedimiento o de inconveniencia que pueda tener esa reforma. Esa es la vida, digamos, institucional, la vida legal. El gobierno por sí ante sí no puede objetar esa reforma, porque en las reglas del juego de la democracia el gobierno no tiene un poder constituyente. El poder constituyente lo tiene, pues, en primer lugar el pueblo, y el pueblo puede derivar ese poder constituyente en el Congreso, en una asamblea constituyente, o reivindicarlo para sí mismo a través de referendos que modifiquen la Constitución. Pero el gobierno no puede objetar las decisiones ni del pueblo en un referendo, ni de una asamblea constituyente, ni del Congreso cuando asume ese poder constituyente, como en este caso de un acto legislativo. Así que esa objeción al bodrio de reforma que finalmente salió, pues también es un acto ilegal, es decir, se estaría tapando un error craso como la aprobación de la reforma con otro error también craso como la objeción que pueda interponer el gobierno a eso que ya es un acto legislativo porque fue ordenado por los presidentes del Senado y la Cámara, su publicación en la imprenta nacional. ¿Qué criterios son tenidos en cuenta para nombrar los conciliadores de la reforma? Pues muy seguramente ahí hubo un criterio de selección del que también deben responder y son absolutamente responsables los presidentes del Congreso, porque había también voces muy críticas al interior del Congreso Nacional sobre el contenido de la reforma. Y se escogió precisamente a los congresistas que tenían una opinión más favorable, precisamente para hacer viable ese proceso de conciliación de las dos versiones, una la que salió del Senado y la otra la de la Cámara de Representantes. Así que en la misma selección y en la misma escogencia de esos congresistas que hicieron de manera autónoma los presidentes del Senado y la Cámara, también hay una responsabilidad política. Había una intención política para escoger a determinados congresistas que eran favorables a la reforma y no a otros congresistas que tenían objeciones a la reforma. Esa es precisamente parte de la responsabilidad política que deben asumir los directivos del Senado y de la Cámara de Representantes. Doctor Rangel, ¿cómo quedaría el presidente Juan Manuel Santos después de esta tormenta política si se hiciera una encuesta? ¿Usted cree que su imagen subiría o bajaría? Pues yo creo que la opinión pública está muy inconforme con esta actitud del gobierno nacional, que aunque los grandes medios de comunicación traten de taparla, se ve a un gobierno absolutamente, digamos, condescendiente con el Congreso, un gobierno muy blandengue con el Congreso Nacional, dándole gusto a él y dándole gusto a los intereses de los grandes magistrados de las Cortes Supremas, que también acá pues tienen que ver porque están saliendo beneficiados en sus propios intereses. Y ese gobierno que impulsó la reforma durante todo este tiempo y después salió a defenderla, sale después a última hora a decir que esa reforma es muy mala y que hay que objetarla. Me parece que esa actitud la ve muy clara la opinión pública, es absolutamente incomprensible e inaceptable para la mayoría de la opinión nacional, que se da cuenta de esa actitud oportunista del gobierno nacional, y por tanto me parece que eso le debe haber ocasionado una baja en su aceptación dentro de la opinión pública nacional de manera significativa. Ahora trata de salir a enmendar la plana, a corregir la plana, precisamente negando esa paternidad, cuando a los ojos de todo pues es también el gobierno nacional el responsable de que se hubiera aprobado tamaña reforma. 6 meses es el plazo para la recolección de firmas para poder reversar esta nueva enmienda política. ¿Usted, desde su punto de vista analítico, cree que se va a poder tumbar la reforma con la recolección de las firmas? Pues ese es un proceso muy dispendioso, muy complicado. Me parece que la vía más expedita sería que
que la Corte Constitucional asumiera muy rápidamente el examen de la reforma y obviamente hiciera las objeciones que son del caso sobre todos esos puntos que son rechazados totalmente por la opinión pública. Así que, aunque es una buena intención y una buena iniciativa por parte de sectores de la opinión pública nacional que se han expresado en las redes sociales y que apoyamos pues los ciudadanos también en una gran proporción, me parece que de todas maneras lo más procedente y lo más viable y lo más expedito sería que la Corte Constitucional ojalá le diera prioridad al examen de esa reforma, al examen de constitucionalidad de la reforma y a sus vicios de procedimiento que los tiene obviamente para ahí sí derogar esas partes o el todo de la reforma según el leal saber y entender de la Corte Constitucional que esperamos los ciudadanos que se pronuncie de una manera suficientemente rápida y suficientemente contundente para desenredar este entuerto. Doctor Alfredo Rangel, ha sido usted muy amable. Muchas gracias y le deseo una buena mañana. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias.